Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a nuestros invitados de parte del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es un placer tenerlos aquí para conversar sobre arte, espacio y creación. Nada, simplemente darles un saludo, agradecerles que están aquí y al INER por esta propuesta, por abrir estos espacios y que esperamos se sigan repitiendo. Yo le doy paso a Denise Roca, profesora del Instituto de Estudios Regionales, para que nos presente a nuestros invitados e inicie esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adelaida, por esta bienvenida. Quisiéramos arrancar esta sesión dándoles obviamente las buenas tardes. Gracias a todas y todos por su presencia. Y en ese sentido también poder escuchar un poco unas palabras también del profesor Vladimir Montoya Arango, quien es coordinador del doctorado de estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profe Denise. Un agradecimiento a quienes se interesaron por participar de un espacio raro, diferente, no sé, llamativo, esperamos, y ojalá muy enriquecedor, como es un conversatorio sobre arte, creación y espacio, una iniciativa que desde el Instituto de Estudios Regionales propusimos colaborativamente al Museo de Arte Moderno y que aceptó albergarnos, abrir esta conversación. Para nosotros es una gran oportunidad. Nosotros impulsamos este espacio desde nuestro programa doctoral, el doctorado en estudios socioespaciales, que está actualmente en apertura de su segunda cohorte. Es un programa de doctorado que creamos hace unos años, está en este momento en su primera cohorte, terminando esa primera cohorte con 6 estudiantes doctorales, y que entre sus propósitos tiene justamente comprender cómo las espacialidades nos afectan como sociedad y cómo nosotros desde esa producción de espacialidades hacemos sociedad. Y por supuesto allí las artes, la creación son uno de esos elementos dinamizadores de esa creación de sociedad, ese hacer sociedades de los espacios. Entonces para nosotros ha sido una gran oportunidad poder abrir estos diálogos y un agradecimiento especial a John Mario por haber concedido la pieza que es justamente la que sirve de pieza central de apertura a esa segunda cohorte del doctorado. Un agradecimiento especial a Ani por estar aquí con nosotros y por supuesto se me olvidó el nombre, Adriana de parte del museo por también participar de esta conversa. Esperamos entonces que sea eso, como ya dijimos, un espacio informal, un espacio de conversación, de apertura, de muchas inquietudes que un tema como esto suscita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como lo venía diciendo Vladimir, estamos de verdad muy contentas de este diálogo en este hermoso museo, que es también un espacio, hablando de espacialidades, un espacio público, un espacio abierto, pero también un espacio creativo, un lugar que también está transformando su alrededor, Ciudad del Río, pero también las ideas viajan y las ideas que acá se conciben también entran en diálogo, como por ejemplo con las cuales vamos a entrar el día de hoy con este panel que nos acompaña de artistas, de arquitectas, investigadoras, pero también educadoras en todo un quehacer de relación entre la creación, el arte y el espacio. En ese sentido, desde los estudios socioespaciales, lo que queremos también es traer un poco también nuestro aporte desde lo conceptual, tanto en lo filosófico como en lo teórico, pero también en la práctica de cómo se crean espacios. ¿Qué es el espacio social? ¿Qué implica tanto el espacio al interior de nuestros cuerpos
como el espacio exterior, con lo que construimos inclusive las ciudades, pero también las otras espacialidades, por ejemplo, campesinas, rurales y, por qué no decir, hasta fuera de este planeta, en eso que llamamos el espacio de la astronomía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este es un diálogo que queremos que sea también informal, casual, pero que también tenga sus historias de vida, ¿no? Un poco acerca de sus trayectorias y cómo cada uno de ustedes llega a concebir el espacio o cómo se encuentra como con este espacio como mediador entre la obra de arte, entre el público, entre el artista, el creador, la investigación, la investigadora, etcétera. Entonces, de esta manera quisiera presentar primero a quienes tenemos acá en el panel y nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, a John Mario Ortiz, artista, magíster en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional y cuenta con estudios de arte del Instituto Superior de Arte de La Habana. Entre sus exposiciones individuales más recientes se destacan Arquitectura Inversa, proyecto binario realizado en Bogotá en el año 2023. Medir el espacio, modelar el territorio, del programa Revisiones del Museo de Arte Moderno de Medellín, en el año 2022. Ejercicios de agrimensura en la Galería Locus de Medellín en el año 2021, entre muchas otras exposiciones. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones grupales nacionales e internacionales en distintas ciudades de Colombia, así como en Brasil, Suecia, México y España. Su obra se encuentra representada en la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, el Museo del Banco de la República, la colección suramericana de seguros y en colecciones privadas en Colombia, México, Reino Unido y Estados Unidos. Vamos a ir viendo a lo largo de esta conversa algunas de sus obras en la parte posterior que las pueden también de esta manera conocer. También tenemos a Adriana Ríos Monsalve, quien es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Bellas Artes del Massachusetts College of Art. Su trayectoria profesional se ha centrado en la curaduría, la gestión cultural y la investigación en arte en los espacios públicos. Desde el año 2016 forma parte del Institute for Public Art, una red internacional de investigadores de arte público, y a partir del año 2024 integra el Grupo de Estudios de Arte Público en Colombia. Ha trabajado como curadora adjunta del Museo de Antioquia y se ha desarrollado en diversos proyectos curatoriales y de coordinación curatorial para el Museo de Arte Moderno de Medellín. Actualmente se desempeña como asesora y curadora de la Casa Museo Tomás Carrasquilla en Santo Domingo, Antioquia. Y finalmente nos acompaña Ani Gómez Patiño, quien es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en estudios socioespaciales del INER de la Universidad de Antioquia. En el año 2022 funda 23 Constructora, dedicada al desarrollo y a la construcción de viviendas en sistemas industrializados desde las premisas del confort, el bienestar y la salud pública. Ha trabajado además como consultora de la Alcaldía de Medellín, siendo parte del equipo que formuló el reconocido proyecto de los corredores verdes. Fue además ganadora del concurso internacional Sotumbel Lighting de AEDES Berlín en el año febrero del 2015.
y su trabajo ha sido expuesto en varios congresos internacionales de arquitectura en lugares como Brasil, América Latina y Estados Unidos, y adicionalmente ha trabajado como docente en las facultades de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad Santo Tomás de Medellín y de la Universidad Católica de Pereira. Muchísimas gracias a este panel formidable que el día de hoy vamos a poder conversar y también conocer acerca de sus vínculos con la creación, el arte y el espacio. En ese sentido, quisiera empezar reconociendo esta relación con John Mario a través de su obra Agrimensura. Quisiera partir por ahí, que eso fue una excusa, nos provocó la excusa de sentarnos el día de hoy con un artista, una curadora, arquitecta, y poder de esta manera entrelazar conocimientos, saberes y prácticas que aparentemente son distintas, pero que convergen el día de hoy, en esta tarde, con el tema del espacio. ¿Qué es el espacio en tu obra, John Mario? ¿No? ¿Cómo y por qué elegiste estos materiales como la piedra, esta piedra tan llamativa que ha sido nuestro afiche de la admisión de la nueva cohorte del doctorado de estudios socioespaciales, este trípode y estos elementos de la pieza Agrimensura? ¿Por qué el trípode? ¿Por qué la piedra? ¿En qué estabas pensando? ¿No? Cuando montas estas materialidades y cómo se relaciona inclusive el espacio en la exposición misma y a la hora que una persona como el público va y aprecia también esta obra de arte. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, a todo el público asistente, gracias también a la profesora Denise, al profesor ¿cómo se llama? Vladimir, qué pena, sí, a Vladimir y a Liner por esta invitación. Les decía ahorita antes de iniciar la sesión que me encanta este espacio porque permite poner en diálogo el arte y otros ámbitos de conocimiento, otros saberes, que es en buena medida el propósito, al menos mío como artista, de trascender los límites del territorio específico del arte y que, digamos, la obra suscite reflexiones, diálogos, conversación en otros ámbitos del saber. Frente a la pregunta que me haces, Denise, quisiera partir primero haciendo una distinción muy simple de dos categorías de espacio que para mí son esenciales en la comprensión misma de mi trabajo y de lo que quiero proyectar con él. El primero es la categoría del espacio físico, ¿sí? Entendiendo a este como ese ámbito en el que nos movemos con nuestro cuerpo y donde se ubican los objetos materiales. Este espacio es el espacio básico, el espacio vivencial, el espacio existencial, el espacio empírico y de las experiencias. Es en ese espacio, en esa categoría de espacio, en donde fundamentalmente se desarrolla el trabajo artístico. Pero también existe otra categoría de espacio que es fundamental para mí y es el espacio conceptual. Este espacio para mí significa ese ámbito en donde las coordenadas ya no son medibles en términos objetivos, sino que abre un universo mental porque es el espacio del pensamiento, de las ideas. Es un espacio además donde confluyen diferentes concepciones, saberes, ideologías, creencias, mitos, certezas también, es para mí fundamental también dentro de mi práctica artística acceder a ese nivel. A ese espacio no se accede con el cuerpo como accedemos al espacio físico, a ese espacio accedemos a través del pensamiento, de las ideas, de los conceptos,
pero también de las emociones y de las intuiciones. Entonces, en mi trabajo yo trato de articular estos dos espacios. Hablando concretamente de la obra que citas, Ejercicios de Agrimensura, esta es una obra que surgió entre el año 2021-22, es decir, cuando estábamos en la época más crítica de la pandemia, y supuso un viraje significativo en mi proceso porque respondía precisamente a unas circunstancias, a una coyuntura que vivimos todos, de encierro, de confinamiento, de limitaciones, etcétera. Entonces yo venía acostumbrado a trabajar con materiales industriales, con procesos que combinaban una producción en mi estudio, pero también que complementaba con el trabajo en talleres externos, con un equipo de colaboradores, entre los que se contaban o se cuentan pues carpinteros, arquitectos, diseñadores industriales, etcétera. Y con este fenómeno de la pandemia me vi abocado a encerrarme en el estudio y pues a responder desde las limitaciones, desde la limitación a la continuación de la práctica artística, porque de alguna manera sentía que debía continuar desarrollando mi trabajo. Entonces la limitación, por ejemplo, acceder a medios, materiales, espacios, procesos, etcétera, me llevó a ponerle o prestarle atención a elementos que nunca había considerado como lo suficientemente interesantes o con potencial de abordar artísticamente, como las piedras, ¿cierto? Entonces, cuando salía a comprar los víveres, yo vivo solo desde hace muchos años y pues yo salía durante la época de la pandemia, durante la época del confinamiento, a comprar mis alimentos y comencé a prestarle atención a estos objetos que me encontraba en la calle, ¿cierto? Son piedras simples, corrientes, vulgares de la calle, ¿no? Y empecé a recogerlas, a reunirlas, me las llevaba para mi espacio, para mi estudio, sin tener en un principio una idea clara de qué quería hacer con esas piedras. Simplemente las vi como un material que de repente me comenzaba a sugerir, a insinuar posibilidades, pero sin tener algo muy claro en una primera instancia. Después de tener un conjunto de estos elementos reunidos y de observarlos, de manipularlos, jugar con ellos, etcétera, y también haciendo una lectura de la situación por la que estaba atravesando el mundo, la humanidad, empecé a entablar una relación hipotética con el planeta, con nuestra propia casa o espacio habitacional por excelencia, que es el planeta Tierra, ¿no es cierto?, nuestro mundo. Y vi en las piedras una especie de ¿cómo decirlo?, como de representación o símbolo del planeta a una escala pequeñita, ¿no es cierto?, a una escala micro. Nuestro planeta es un planeta rocoso, ¿cierto?, que se diferencia de otros planetas gaseosos. En resumidas cuentas, es una gran piedra, es una gran roca que viaja por el espacio, y en esa medida vi o leí, interpreté estas rocas como una especie de sucedáneo de ese espacio planetario, de nuestro propio planeta Tierra. Entonces quise hacer notar esa analogía, esa metáfora latente que tenía ahí en mis manos con estas piedras, y en un momento determinado decidí que lo que iba a hacer era medir esas piedras, comenzar a hacer un ejercicio de medición. De ahí el título de la serie, Ejercicios de Agrimensura. Agrimensura significa, para los que no conocen de pronto el concepto, medir la tierra, ¿sí? Medir la tierra, tanto a escala geográfica, planetaria, como a escala local, para
determinar, por ejemplo, un predio, un documento catastral, ¿cierto? Abarca todas esas escalas. Entonces comencé a medir estas piedras, a hacer trazados, cortes, seccionamientos y a marcarlos con líneas, ¿sí? Para eso utilicé simples instrumentos del taller, como una cinta métrica, un lápiz, una regla, una escuadra, o sea, los elementos más básicos del taller de un dibujante técnico, de un artista, de un arquitecto, etc. Y surgieron entonces estos distintos modos de medir, delimitar, trazar y establecer límites y entender la espacialidad de este objeto semiesférico que pretendía evocar al planeta Tierra y a esa situación de crisis por la que atravesaba, ¿no? Estas rocas finalmente adquirieron con estas intervenciones esta lectura de un planeta como arrugado, ¿cierto? Resquebrajado, irregular, que en buena medida se emparenta mucho con la naturaleza geológica de nuestro planeta, que no es perfecto como aparece o como se nos presenta en las imágenes espaciales, y que lo puble, digámoslo así, el agua que lo cubre, porque en realidad el planeta en su capa más rocosa y terrestre es completamente irregular, ¿no es cierto? No es perfectamente esférico. Entonces, ese fue el origen de esta serie, que presenté luego en una instalación en la Galería Locus en el 2022, y las obras se desplegaron a manera de una instalación con 9 de estos objetos que creaban como una especie de constelación, ¿sí? Con las distintas piezas instaladas en unos trípodes. Los trípodes constituían la base de las obras, que tienen ese carácter doble como entre escultura y dibujo, ¿sí? Las bases o trípodes se diseñaron con el propósito de subrayar esta idea de evocar la idea de lo astronómico también, de lo planetario. De alguna manera estas rocas conformaban como una especie de sistema planetario o de constelación allí en el espacio. Digamos que ese es, en resumidas cuentas, el origen, la historia y lo que originó pues el proyecto. Qué fascinante, John, porque claro, cuando uno ve una obra de arte no tiene ni idea de todo lo que está detrás, ¿no? Y que hayas evocado la pandemia, que hayas evocado tu propia experiencia, encontrarte este material en la calle, estas rocas, pero lo que esas rocas también te conectaron con varias capas de geología, de espacios, y podemos ver cómo tú transformaste de muchas maneras, inclusive la misma piedra como una configuración espacial, ¿no? Entonces, y esto nos pone a pensar mucho que también en la investigación, y justamente la investigación que promovemos socioespacial, también implica esto, ¿no? Dejarse primero tocar por esos sujetos u objetos con los cuales nosotras hacemos mundo o entendemos qué es el mundo, y a partir de ahí también inclusive los medimos o tratamos de entender, interpretar qué hay detrás de esas configuraciones. Y eso me pone a pensar un poquito. Primero quisiera decirle un poquito a Ani, también hablando de eso de la investigación, ¿cómo fue también tu experiencia con este tema de tus propias investigaciones que has hecho con el tema del espacio? Digamos, porque tú puedes mezclar la arquitectura, pero también este mundo conceptual de la academia y estas metodologías que también te permitieron a lo mejor ver de otras maneras esa construcción del espacio, la salud, la vivienda. Bueno, saludarlos a todos, ¿cierto? Me da mucha alegría volver a ver a las personas que acompañaron mi proceso de la maestría, pues porque yo creo que uno también como en sus distintos roles de la vida, a veces como que pausa uno, si los deja de ver a los actores importantes de eso, entonces qué chévere
como este espacio que nos permitió otra vez encontrarnos. Hay una cosa, pues como voy a intentar hilar la conversación con lo que está diciendo nuestro compañero artista, y es, tal vez no lo hayan pensado quienes organizaron este evento, pero el tema de la pandemia nos vincula, ¿cierto? Digamos que puede que no de antes, cuando yo empecé mis primeros trabajos investigativos, casi que todo empezó por como amigos míos que estudiaban neurociencias y me estaban contando un montón de información sobre el color, sobre las esquinas, sobre la reacción que tiene una persona con demencia cuando encuentra un ángulo de 90 grados y por qué se vuelven más difíciles de curar o de sanar, y eso es algo que me interesó mucho desde el principio. Entonces, esto es algo que Emilio llamaba el reino de lo patológico, ¿cierto? Porque yo estaba muy obsesionada con el tema de cómo el espacio que diseñamos y que construimos los arquitectos y el espacio real nos afecta física y psicológicamente en todas las dimensiones posibles. Casi que la primera investigación que yo desarrollé, yo estaba súper chiquita, creo que estaba como en segundo o tercer semestre del pregrado, y todo pasó porque le estaba preguntando a mi profesor de diseño, venga, y si vamos a diseñar un hospital, ¿cómo hacemos para saber si los materiales van a promover que los virus y las bacterias se reguen por todos lados? Pues yo cómo voy a evitar que eso suceda, y tenía una angustia a la que otra vez hilando contigo en la conversación encontré más o menos un cajón como, ¿cómo lo digo? Como un cajón académico, ¿cierto? Como usted es arquitecta y usted preocúpese por diseñar y cuánto mide y qué tan alto y qué tan... Pero es que el tema de los virus y las bacterias, eso le corresponde a un higienista, ¿cierto? Y le corresponde a un saludista, no es como una pregunta que una persona de segundo o tercer semestre tiene que estar haciendo porque usted ni siquiera sabe dibujar, pues como, ¿para qué? Y si bien como que ahí no encontré unas respuestas, también una de mis características fundamentales, yo voy a hacer ahí un paréntesis, creo que la presentación es fundamental, pero finalmente nadie es así de perfecto y cartonudo como suena la descripción. Entonces en eso, cerrando paréntesis, una de mis características más grandes es que soy súper terca, pues como si me obsesiono por un tema quiero encontrar una respuesta, si me obsesiono con hacer algo de una manera quiero llegar allá, pues finalmente después hablamos de eso, pero en lo que yo trabajo me lo permite, yo diseño y construyo espacios en la escala real y eso implica como tener determinación mental, pero en ese orden de ideas como de mi terquedad salió ir a buscar a quien sí me pudiera responder y terminé pues como en unas conversaciones muy interesantes con personas salubristas, pues médicos salubristas, justamente de la Universidad de Antioquia, porque aunque yo estoy en UPB, pues era como medio criminal ir a tocar la puerta en salud pública y decir, oiga, quiero saber una cosa, era como, usted no es de la otra facultad que está haciendo acá, ¿cierto? Entonces como que ahí empieza una ruptura disciplinar, que en un primer momento es como por eso patológico, o como por el tema de las enfermedades, yo me obsesioné mucho, y con la suerte de encontrarme dos profesores que estaban en una etapa muy adulta de su vida, que querían enseñarlo todo, y me ayudaron un montón. Ellos son Blanca y Domingo, y yo empecé como a decirles, es que yo estoy convencida de que uno no tiene migraña y que de pronto no es el cuerpo de uno, sino que tal vez es que la ventana está mal puesta y uno está deslumbrado todo el tiempo, pero uno siempre está como metiéndose medicina y vainas al cuerpo, y tal vez no es el cuerpo, pues tal vez es el espacio. Digamos que en esa búsqueda anduve casi todo mi pregrado. Yo creo que también de alguna manera como dando una pelea disciplinar, porque entonces yo quería hacer una tesis sobre eso y quería escribir artículos sobre eso, y desde muy chiquita escribía, que eso también es como, ¿por qué si eres arquitecta estás escribiendo si los arquitectos solo dibujan, ¿cierto? Los arquitectos no escriben. Entonces, digamos que la conclusión, acelerando un poco como la historia, es que con Blanca y Domingo pudimos encontrar evidencia, después de evaluar 200 casas, de que en efecto hay más o menos 90 patologías entre físicas y psicológicas
que pueden corregirse o mitigarse desde el espacio, ¿cierto? Desde mover una ventana, desde poner el cerramiento correcto, desde poner la insonorización correcta. Para dar un ejemplo, pues, no sé si sabían que la diabetes es un desorden hormonal y que sucede también cuando el cuerpo está en una condición de estrés constante. Entonces había una pregunta, como ¿qué tiene que ver que usted tenga diabetes y viva en una vía de alto flujo vehicular, ¿cierto? Que hay demasiado ruido, sus hormonas están a toda, usted necesita pues como alguna manera de liberar cortisol y otras cosas y su cuerpo responde. Entonces tal vez lo que había que hacer es como la fachada que da hacia el lugar ruidoso, habría que aislarla del sonido o presentar unos diseños. En ese plan de obsesión, como que a esas 200 casas yo los cogí como ratones, ¿cierto? Y empecé a medirlos con los médicos que llevé, con los psicólogos que llevé, porque yo no tenía cómo medirlos, claro, yo me encargaba de dibujar el espacio, de saber si la iluminación funcionó, la ventilación funcionó, pero de ahí a diagnosticar algo pues estaba súper lejos y para eso me estaban acompañando ellos. Y a cada uno le entregamos como un plan de rehabilitación. Esto es una cosa que una vez en una conferencia de la Universidad Nacional dijeron que era muy guerrillero de mi parte, pero que a mí me encantó, porque yo sí creo que es como el espacio de la experiencia. En eso que estabas diciendo ahorita, como de hay un espacio que es el físico y hay un espacio que es mental, yo creo que hay un espacio que es transversal a ese, que es lo que uno aprende a través de la experiencia y que se vuelve como en el espacio de las ideas, pero que está también en un plano de lo físico. Y digo guerrillero es porque yo cogí esas casas, que todas para mí tenían que ser estratos 0, 1 y 2, y empezamos a intervenirlas. O sea, literalmente, aquí están mis papás que pueden dar fe de eso, como hacer rifas, juegos y espectáculos para conseguirme el dinero, porque yo quería intervenir las casas para poder medir si lo que estaba diciendo de la ventana o de la ventilación o del ruido era una mentira o era una verdad, y la gente se podía pues como mejorar, por decirlo así. En ese plan intervenimos más o menos 15 viviendas y pudimos pues hallar una evidencia de que en efecto el espacio nos afecta pues como en nuestro primer espacio, que es el cuerpo. Y ahí llegó la maestría a mi vida, que fue otra vuelta canela tremenda, pues porque ahí ya estaba con otra ruptura, pues como de lo disciplinar. Entonces ya no estaba con el tema de lo clínico y lo médico, sino con el tema de lo social, que yo lo confieso, pues para mí al principio fue como algo difícil de entender. Claro, yo vengo del espacio geométrico, del espacio cartesiano, del espacio que se mide, y pasé al espacio conceptual, al espacio filosófico, que eso me hackeaba un poco como el sistema de cosas que ya había venido entendiendo. Y pues aquí también está la profe Eulalia, que me acompañó en todo ese proceso. Digamos que empezamos no a preguntarnos solo por lo patológico, aunque yo creo que es, uno siempre tiene como una nota mental aquí atrás que le sigue dando vueltas, ¿cierto? Entonces así ya no se llamara pues como salud pública, seguíamos preguntándonos por unos temas distintos que tenían que ver con el bienestar, y ya el bienestar, cuando uno lo mezcla con la experiencia, las historias de vida y todo esto, se vuelve muy tremendo, porque entonces empieza a volver la memoria, los recuerdos, las vivencias. Claro, imagínense mi sistema, o sea, mi sistema de arquitecta estaba formado para decir, si una contrahuella, que es la altura de una escalera, mide más o menos de 0.17 centímetros, no funciona. Y luego aparecer como en la maestría, preguntarle, hola señora, ¿usted qué piensa de la escalera? Que yo ya sé que no funciona, pero ¿usted qué piensa de la escalera? Ah, no, la escalera es maravillosa porque la hice con toda mi familia, la comunidad, y no sé quién trajo la piedra y no sé quién trajo el cemento, entonces esto ya tiene un significado para mí, como que no es una escalera que funciona o no funciona y ya, sino que pasa como a un plano de lo que significa, como de las agencias, de los actores, y se vuelve algo mucho más social, pues, y con una profundidad en el tema de la experiencia muy diferente. Entonces, como haciendo un resumen, yo creo que podríamos hilar el tema por ahí. Realmente cada uno cuenta su propia historia, con encontrarse inclusive con ese objeto de estudio, por ejemplo, la salud, esa paranoia, con esas rocas, ¿no? Y a partir de ahí obsesionarse por la curiosidad de medirlas, de saber
para qué sirven, por qué es importante la dimensión de una escalera, de una esquina para la salud, para el cuerpo, la salud mental, en el caso de Ani, fascinante también esa exploración, ¿no? Y todo esto a la misma vez me encanta porque Ani también nos empieza a hablar sobre cómo poner en diálogo distintos saberes, cómo ella empezó de eso mucho más cartesiano, mucho más rígido de las mediciones, del mundo empírico, analítico, inclusive de la neurociencia, para volcarse también a lo social. Y eso, ¿y qué hago ahora con las historias de vida? ¿Qué hago con estas narrativas? Y entonces empezar a tejer. Me pone a pensar mucho también en el trabajo de Adriana, que quisiera traer a la conversa, y es la curaduría como esta posibilidad de ser puente entre, por ejemplo, una obra de arte, un artefacto inclusive, ¿no? Un artefacto, una obra, una materialidad, pero con una idea, una concepción de esto. Pero ¿qué es la curaduría? ¿Cómo tú trabajas el espacio? ¿Qué significa para ti entonces, Adriana, esta dimensión espacial en el trabajo de curaduría? A ver si funciona, sí funciona. Sí. Bueno, primero decir que hace 2 días no tenía voz, así que me perdonan. Sí, sí. Pues nada, yo creo que, bueno, un poco empatando con ustedes, de todas maneras los tránsitos disciplinares hacen que no tengamos definiciones tan estrictas, ¿no? Como le contaba a Denise yo ahorita informalmente, la manera en que yo llegué a la curaduría tiene como esa combinación del saber de la arquitectura que precisamente me permitió traer conmigo, en mi cuerpo, la dimensión del espacio a todo lo que hago. A pesar de que pues, cuando yo estaba a punto de hacer mi trabajo de grado en arquitectura, yo ya sabía que yo no quería construir, no quiero saber de instalaciones eléctricas, ni de modulación, ni de nada de esas cosas, no se me daba, pero en cambio lo que empecé fue a pensar en también qué cosas influencian este espacio tridimensional que habitamos, e inicié una investigación, digamos un trabajo de grado, en principio sola, luego con un compañero, que se llamaba Otros espacios en el espacio, que traía la pregunta sobre ese espacio que, digamos, habita este espacio tridimensional, que puede ser una ventana, un espejo o una pantalla. Estamos hablando de hace muchos años. Pero de ahí se derivó, digamos, unos estudios en audiovisual. Con esos estudios en audiovisual se me abrió otro mundo, otra nueva espacialidad, otra forma de relacionar el espacio y el tiempo. Y para poder contestarte, llegando un poco cómo llegué a curaduría y qué se concibe como curaduría hoy, bueno, me voy a saltar toda esa historia. Digamos que la curaduría es como la conjunción de unas narrativas o unos discursos, de unos públicos y de unos espacios. Esto puede ser en el espacio físico, digamos que la manera más clásica de hacer una curaduría es en un espacio tridimensional tipo exposición, pero no es la única, ¿cierto? También ahora hay un concepto que se llama lo curatorial, que está relacionado con otros espacios que no necesariamente son los geométricos o cartesianos, ¿cierto? Hay espacios sociales o hay espacios incluso mediáticos o mediales como radio, televisión, bueno, hay editoriales, otro tipo de espacios. Entonces desde ahí pues es que puedo definir la curaduría ahora y pues podría contar 1000 historias sobre cómo derivé ahí y cómo he trabajado con artistas, perdón, cómo he trabajado con artistas, porque la mayoría de los trabajos que yo he hecho es con artistas
que van a hacer obra nueva. Es decir, lo que sucede ahí es un diálogo entre curaduría y artista, más que una investigación curatorial que está basada o en la historia del arte o en la teoría contemporánea, ¿cierto? Es más de otro orden, pero bueno. Adri, pero cuéntanos un poquito un ejemplo de cómo dialogas con artista, artefacto y espacio, y una experiencia que hayas tenido tú. Pues pongamos un ejemplo de una exposición que hice justo acá en el Museo de Arte Moderno. Eso fue hace 10 años ya, el tiempo corre impresionante. Era en el programa C que tenía el museo, que es un programa que, o era, ¿no? ¿Cierto, Juli? Era un programa que digamos, del museo invitaba a un curador para que el curador invitara a un artista que nunca hubiera tenido una exposición individual en un museo, ¿cierto? Empezaba un diálogo pues largo de quién podía hacer, no sé qué, el programa se tiene un espacio específico, una sala específica, entonces ya hay unas condicionantes espaciales particulares, luego viene lo que el curador, pues porque de todas maneras los curadores como los artistas tenemos unas líneas de interés, mi mayor interés está en trabajar con artistas vivos, en trabajar en la producción de obra nueva que tenga, digamos, preguntas espaciales. No voy a decir que es lo único que he hecho, pero eso es como de lo que más me interesa. En ese momento yo invité a Angélica Teuta, que en este momento está nominada al premio Luis Caballero, que es pues el premio más importante que tiene para las artes en Colombia, y Angélica en ese momento estaba viviendo todavía en Nueva York, se estaba graduando apenas de su maestría, yo la invité a ser parte de eso y ella decidió venir a eso y se quedó viviendo en Medellín. El ejercicio ahí, pues el diálogo con ella que teníamos pues de su investigación, teníamos una conversación como que confluía su investigación que tenía que ver con arquitecturas, digamos como de interiores, como de arquitectura interior, pero realizadas en espacio público y con métodos como también de los que hace uno en el do it yourself, ¿cómo se dice eso? Como de hacerlo tú mismo, sí, como que uno iba a IKEA y compraba las cosas y las armaba en la casa, como de ese estilo, entonces se iba, compraba unos listones de madera y venía y ensamblaba de la mejor manera posible, pues algo que podría ser un espacio como interior, ¿sí? de arquitectura pues interior, puesto en espacio público. Al mismo tiempo ella tenía una intención de preguntarse sobre las casas en el árbol y tenía una investigación ya de recorrido sobre las distintas formas de habitar los árboles. Entre esas, por ejemplo, las que hacen estas cabras de argán, que han visto, que se suben al árbol de argán y ahí parchan, yo no sé qué harán ahí. Sí, sí. Bueno, ella tenía eso, tenía otro montón de referentes de tipos de arquitecturas, algunas utópicas, como modernas, de unas que parecían como unos ovnis en el árbol, pues eran como de otras épocas, traía un montón de referentes de eso, se hizo un espacio, digamos, una gran intervención en dibujo y pintura que hacía referencia como a todos esos referentes de la arquitectura, pero además tenía la construcción de un espacio físico dentro del espacio del museo, de la sala C, que es por ahí la mitad de esta, ¿cierto? Y en el diálogo que hay, pues yo le insistí a Angélica, es que si la pregunta sobre la casa en el árbol, pues no podemos no construir una casa en el árbol, o sea, no es posible que no la hagamos. Entonces empezamos a soñar con eso, a hacer pues 3D, sí, bocetos de lo que eso podría ser, y recuerdo mucho que llegamos a la primera conversación con el curador del museo. Angélica traía el 3D, el render pues de una cosa que tenía un hueco así gigante en el techo. Y la primera, pues también el encuentro es que este es un edificio patrimonial, ¿cierto? No podemos hacer eso.
Y, y fue pues muy importante porque pues una cosa es el boceto, un boceto, pues vamos a hacer un hueco en el techo, otra cosa es la realidad de eso. Entonces, efectivamente conformamos un equipo multidisciplinar impresionante, con arquitectos, carpinteros, de todo. En ese momento, pues en mi proyecto que se llama Piso Alto, y en ese momento tenía una casa donde recibía artistas y arquitectos, había un arquitecto francés que se quedó en la casa como 2 años, y fue el arquitecto con quien trabajamos, y esa experiencia fue muy especial, porque siendo un edificio patrimonial, él logró construir la casa en el árbol, pues digamos, en la columna, en realidad, en las columnas que dan a la nave central, solo puestecito, ¿cómo se llama eso en arquitectura? Simplemente apoyado. Simplemente apoyado una estructura en la cual la gente iba a pararse, y no solo una persona, grupos, ahí cabían como 7, 8 personas, o sea, tenía que tener pues todas las condiciones para ser habitado, y además teníamos el reto de romper el techo. Entonces, bueno, finalmente eso es más sencillo de lo que la curaduría lo puede prever. Pues nada, miramos las, ¿cómo se llaman? Las cosas de la… El cielo. Sí, sí, pero las estructuras de maderas esas del… Albardas. Sí, pero las del drywall. Esas viguetas. Omega. Miramos esas que están así, simplemente se hizo un huequito chiquitico donde justo entraba la escalera y se podía subir por dentro de la sala a la casa en el árbol, y la casa en el árbol podías, digamos, balconear a la nave central. Entonces, bueno, ese tipo de ejemplos es uno. Y o sea, primeramente me encanta porque aquí hay como un ejemplo concreto de lo que ya nos venía contando yo, Mario, que es la puesta en escena, por ejemplo, de esa agrimensura con el trípode, que es como la casa en el árbol, ¿no? Y todo lo que implica relacionarnos con esa agrimensura, con ese trípode, relacionarnos con esa casa en el árbol, con esa materialidad. Inclusive hoy tenemos también a uno de los estudiantes de la maestría, que es también un arquitecto, que me hizo pensar mucho escuchando la casa en el árbol, que él también está como imaginándose esas formas de habitar en el río y esas otras materialidades que también se crean para desde el río Medellín vivir y habitar con el río. Entonces creo yo que cada uno de ustedes nos ha provocado una reflexión sobre el espacio filosófica, pero también nos ha hecho crear, como ustedes han creado, cada uno su pregunta, cada uno ha creado una forma de responderla distinto, y de esa manera también con mucha imaginación, ¿no? Con mucho también deseo, una propia inquietud sobre cómo pongo a dialogar estas materialidades, estas inquietudes con la vida misma, ¿no? Con la vida, el cuerpo, la salud, el planeta, pero también las relaciones entre saberes. Me gustaría ahora un poco abrir la conversa, porque también se trata que podamos escucharles a las personas que nos acompañan esta tarde. Si alguno de ustedes también tiene algún comentario, alguna pregunta en torno a estos temas del arte, del espacio, de la creación, también como bienvenidas, bienvenidos con algunos de estos comentarios, inquietudes o a lo mejor cosas que quisieran profundizar también de lo que han escuchado esta tarde. Todos están más bien muy, muy atentos. Entonces, bueno, yo continuando, digamos, como una pregunta más como que pueda continuar también con esta conversa. Pensaba mucho cuando escuchaba, y al final también que lo mencionaba Adriana, el diálogo entre disciplinas, entre saberes. Cada uno de ustedes lo ha mencionado, ¿sí? Porque pareciera que algo que los une es que pensar el espacio implica colectivo también, implica poner en diálogo conocimientos, poner en diálogo metodologías, poner en diálogo miradas, ¿sí?
Entonces, quisiera que a lo mejor cada uno o como ustedes quieran responder, ¿cuál ha sido para ustedes uno de estos desafíos de poner en diálogo diferentes miradas y formas de interpretar el espacio? Si creen que también el espacio les ha provocado, los ha desafiado en la necesidad de consultar a otros conocimientos, a otras personas para poder llevar a cabo a lo mejor esas investigaciones, esas preguntas, esas obras de artes que han también elaborado. Bueno, esa es una gran pregunta. En mi caso particular, digamos que esa metodología de trabajar teniendo en cuenta las voces de otros saberes, de otras experticias, de otras experiencias, es fundamental desde hace varios años. Para mí, uno de los objetivos en mi trabajo ha sido descentrar el discurso artístico de lo específicamente estético o visual o del ámbito propio del arte. Y en ese interés por el espacio como realidad, como concepto, como pregunta, he consultado a la arquitectura y su enfoque de lo habitacional, también al urbanismo y su enfoque de lo organizacional, de la vida civil y ciudadana, pero también al diseño en su aspecto funcional mezclado con lo estético, a la geografía desde lo cartográfico, tomo elementos de allí también, de sus sistemas de notación, de sus convenciones, etcétera, y de muchas otras referencias, de muchos otros campos, la astronomía, la física, las matemáticas incluso, y lo que yo trato es de articular en mi trabajo un lenguaje donde todos estos sistemas de signos, todos estos sistemas de representación espacial que cada uno de estos ámbitos aporta, porque cada uno de estos saberes y disciplinas construyen una forma de representación del mundo, un sistema de representación del mundo. Y yo estoy profundamente interesado en indagar en esos sistemas de representación del mundo, ¿no? Y por ende del espacio. Entonces encuentro que la arquitectura lo hace de unas maneras, tiene sus propios códigos, tiene sus propias convenciones, ¿no es cierto?, las planimétricas, proyectuales, etcétera, pero en el ámbito, por ejemplo, de las matemáticas tenemos teorías, teoremas y fórmulas. En el ámbito de, qué sé yo, de la proxémica como ciencia del comportamiento humano en el espacio y en la sociedad tenemos gestos, valoraciones de acciones, etcétera, que se vuelven significativas, etcétera, etcétera. Entonces, en cada proyecto nuevo que abordo trato de buscar la manera de alimentar las ideas y las reflexiones que sirven de sustento a estas propuestas desde la investigación y la consulta de esas distintas fuentes de conocimiento que tienen como objeto de estudio al espacio. Trato entonces de que mi trabajo sea muy dialógico con estos otros campos y que lo que resulte de allí sea de alguna manera una decantación de esos diferentes modos o sistemas de trabajo y de comprensión de lo espacial y de otros fenómenos. Y escuchándote, pues uno puede ver como en verdad en cada uno de estos lugares hay un ángulo, está la matemática, hay una fórmula, inclusive para hacer las sillas, todo lo que nos rodea, las acciones, los gestos. Entonces, de alguna manera, todo esto que hace parte
de eso espacial o socioespacial implica, todo este diálogo que tú mismo nos estás comentando y lo que para ti también implica entonces crear y entrar en diálogo con esos diversos conocimientos. En tu caso, Ani, que también ha sido fascinante porque tú has estado con diálogos con la medicina, con esa neurociencia, con la arquitectura, pero luego lo social. Un poquito, cuéntanos un poco cómo estas metodologías también de lo social, cómo has podido o no entrar en diálogo, cuáles han sido un poco los desafíos. Bueno, ¿todos me escuchan o sigue mi voz estando low? Bueno, yo creo que cuando me haces esa pregunta pienso como en dos roles distintos de mi vida, ¿cierto? Porque uno tiene muchos roles, muchos, pues uno es la hija, uno es la pareja, uno es la profesora, pero también es la investigadora. Pues yo no sabía que aquí en este rol yo soy la investigadora, ¿cierto? Entonces pienso como en dos roles específicos. Respecto a la maestría y el proceso de cursar la maestría en estudios socioespaciales, así como venía diciendo, yo ya había zapoteado otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Ya me había interesado como por lo clínico, por lo patológico, por lo psicológico, ya me había interesado por lo medible, porque mucho tiempo pues también trabajé como en una oficina que hacía ciencia, entre comillas, entonces la ciencia es lo que se mide, cómo mides la temperatura, el calor, la higrotermicidad, en fin. Llegar a la maestría, ahorita no lo dije, pero cuando dije como tenemos un símil con el tema de la pandemia, es que imagínense, yo bien obsesionada con el tema de la salud pública y nos cae una pandemia encima, ¿cierto? Como que llevábamos, no sé, 2 o 3 semanas en clase y fue como la encerrados todos. Para mí era como una prueba piloto para el fin del mundo, ¿cierto? Como que estaba viendo en escala 1 en 1 cómo todo el mundo se estaba volviendo loco por estar encerrado en una casa que no estaba preparada para recibirlos, para albergarlos, porque la ciudad suple como todas las otras actividades de la cotidianidad. La casa es más la casa hotel, donde uno va a dormir, donde va a descansar, pero viene esto y fue como, hola, no estás preparado, mira tu casa que no funciona para nada. Ver a todo el mundo quejándose pues como de que la casa no funciona, de que hace calor, de que hace frío, de que se quiere tirar por el balcón, de que aburrición, o sea, aquí no hay nada para hacer, esto es demasiado estrecho, demasiado pequeño, demasiado hacinado, en fin. En ese momento, yo creo que también hay como esos sentires de uno como persona que atraviesan su vida de investigador, ¿cierto? Y yo decía, o sea, qué shock mental pensar en que estamos en una pandemia y que yo estoy escribiendo sobre lo patológico de la vivienda. Yo no me siento capaz de escribir. Por mucho tiempo creo que no fui capaz de escribir. Y aquí está como uno de los chistes más irónicos de mi carrera profesional, y es como si en arquitectura escribes, ¿por qué estás escribiendo? Los arquitectos no escriben, los arquitectos dibujan. Si en la maestría dibujas, ¿por qué estás dibujando? Los que hacen investigación escriben, pues ¿qué estás haciendo, cierto? Pues la historia es más o menos como de resolver un día a la vez, en algún punto en el que estaba muy estresada y no sabía por dónde coger la cosa y veía que todos mis compañeros sociales llegaban con unos documentos muy elaborados. Yo utilicé una tabla de mi cama porque no se podía salir a comprar nada. Partí la tabla en 3 partes, cogí los 3 colores primarios que tenía, ¿cierto? Literalmente tenía 3 óleos de colores primarios, usé óleo como una estrategia de que yo sabía que iba como a corregir algo y necesitaba el tiempo de que se secara pues lento para poder corregir. Y como experiencia, digamos que le recargué un teléfono celular al líder social del barrio en el que quería trabajar, que es la Comuna 1 Carpinelo. Le dije, lléveme a donde está mi interlocutor, porque es que aquí encerrada está muy duro, pues investigar qué. Y empezamos como a tener una conversación telefónica, otra vez como lo que estaba diciendo ahorita, a escuchar las narrativas. Yo no, o sea, creo que en aleatorio terminé trabajando con víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, cómo era la casa del pasado, dónde habían vivido, cómo se sentía esa casa, qué características tenía. Y empecé a hacer como una serie de dibujos, pues sí, o pinturas,
más investigativas que cualquier otra cosa, donde yo les mandaba fotos a mis interlocutores por WhatsApp y les decía, esto sí se parece a lo que me estás contando por teléfono, para poderlo corregir o no, ¿cierto? Y así me fui yendo hasta que yo creo que eso es como una ilustración de los recuerdos de otras personas, bastante complicado, nos acercamos mucho a lo que me estaban diciendo. Pues en una parte era como el tema del recuerdo, porque estábamos hablando sobre el pasado, en otro momento era el presente, entonces como ahorita lo decía con el tema de la experiencia, como uno va construyendo su presente a través de todas las experiencias que ha acumulado hasta acá, ¿cierto? Como uno quiere que su casa sea, porque ha vivido en unas casas con ciertas características que le evocan la alegría, la felicidad y otro montón de cosas buenas, o no quiere vivir con ciertas condiciones porque le evocan lo triste. Y como desde ese presente también uno se proyecta al futuro. Entonces como ahí entra otro interlocutor que es, yo no sé si lo podría decir como arte, porque yo no, o sea, tengo mucho respeto por el trabajo de los artistas y yo no me he formado como artista, yo dibujo como arquitecta, ¿cierto? Digamos que arte en términos del dibujo expresivo. Y ahora sí, en mi rol de la vida real, en el que no soy investigadora, yo pienso que hay como un tema disciplinar muy teso, ¿cierto? Mis días, yo soy diseñadora y constructora de casas campestres, que es la casa de los sueños de alguien, no es el apartamento que compra de manera temporal, sino la casa para la que ha ahorrado posiblemente toda su vida y va a ser una inversión que es muy importante. Entonces ahí empieza como lo primera disciplina que creo que he tenido que usar sin saberlo de manera intuitiva, a veces conversando con quien sí lo sabe, la psicología, ¿cierto? Como que todo el mundo está diciéndote, mira, es que me robaron, es que me estafaron, es que quería hacer una casa y llegué acá porque te recomendaron, pero entonces te cuentan tus 1000 dolores, ¿cierto? Como, y entonces he sufrido mucho y entonces la plata la conseguí así, y entonces esto es importante porque a veces como escuchar es una terapia psicológica muy larga. Creo que los clientes permanecen durante todo el proyecto, entonces uno se pasa haciéndole terapia psicológica a un cliente todo el proceso, desde que llega y tiene un problema porque no sabe cómo es su casa, o porque le robaron la plata, o porque algo le pasó, hasta cuando estamos en obra y se larga el agua y está muy estresado porque se está lavando cualquier cosa que está pues como en el proceso de ejecución. Y hasta el final, cuando la línea de la baldosa no es exactamente igual a la otra y me raya demasiado que no sea igual. Entonces como un proceso de acompañamiento psicológico a los clientes. Lo otro es, después de que uno descifra qué quiere el ser que está yendo a solicitar un servicio, entra pues como en interlocución, soy yo, seré yo señor, bueno, entran en interlocución otro montón de disciplinas. Yo en estos días le decía por teléfono a Vladimir como una analogía, una amiga mía que es filóloga me dijo, es que crear viene de la misma etimología de criar, ¿cierto? Y criar es lo que tú acompañas desde que está chiquito, atraviesa tu corazón, ¿cierto? Y es como parirlo cada vez. En ese sentido de crear, digamos que entonces entran un montón de disciplinas, entran los eléctricos, los hidráulicos, los suelistas, ¿cierto? Entran los diseñadores de cimentación, los diseñadores de estructuras, y aquí hay como todo tipo de dimensiones de la conversación de lo técnico, ¿cierto? De lo que se puede medir, de lo que se puede diseñar, de lo que se puede cuantificar, y las peleas de egos y de intereses que pasan entre todos los colegas, ¿cierto? Porque yo quiero que sea así y porque el ingeniero quiere que sea así, entonces como nos ponemos de acuerdo, eso es un rollo. Básicamente, solo para diseñar una casa nosotros necesitamos más o menos 9 estudios técnicos distintos, de personas distintas, con disciplinas distintas. Y entre esas, ahí viene una que es como transversal, que a mí me parece muy importante y que tal vez a veces en lo académico lo dejan muy por afuera, pero para mí es como la clave para poder desarrollar todo. Es como los procesos de creación también son un modelo financiero, ¿cierto? Y tienen que funcionar económicamente, y si vale más no lo puedes hacer y tenés que darle al valor. Entonces es como una pelea del centavo, una pelea del peso, que también pone pues como en contraste toda esta discusión de lo social, como es que yo siento y es muy importante para mí, pero es que no lo puedo pagar o no me alcanza o tengo mucho más para pagar de lo que en realidad eso es, y eso lleva como
a otras dimensiones esa conversación de lo metodológico y lo disciplinar. Digamos que es tan importante porque ahorita yo tomaba nota de lo que ibas comentando, de lo que se requiere para, por ejemplo, reconfigurar el espacio, para transformar nuestra relación con el espacio. Y los dos, tanto John Mario y tú, nos hablaban de la necesidad, por ejemplo, de abrirse a otros conocimientos, de aprender nuevas cosas, lo decía también Mario, la que te urge la necesidad de aprender cosas que a lo mejor no conoces, no sabes, para reconfigurar la dimensión de la roca, darle otro sentido a estas piedras, para posesionarlas de una manera en que nos implique una reflexión profunda filosófica también. Pero también nos decía Ani la capacidad de escuchar. O sea que para el tema del espacio y pensar inclusive el espacio público o el espacio como la vivienda o si tu casa tú te sientes a gusto, implica también saber escuchar cómo nos estamos sintiendo, saber escucharnos cuando nos sentimos mal o deprimidos o a lo mejor inconformes también con la manera en cómo estamos viviendo y en esos espacios en los que estamos, ¿no? Y también hablaban como de la necesidad de crear algo nuevo. Me encanta porque todos estos conocimientos tan diversos implican que hay que crear a lo mejor otros espacios, reconfigurarlos, resignificarlos, reinterpretarlos o generar otras formas novedosas espaciales, ¿no? Otras maneras de habitar el planeta Tierra. Y esto de las finanzas y la economía es un llamado de atención también, como que al fin y al cabo la economía es la idea de cuando los recursos son escasos o qué tenemos, qué materiales tenemos y cómo podemos trabajar con lo que tenemos y cómo también inclusive ser muy creativos con eso, ¿no? Ser muy recursivos, cómo ponernos también a veces más allá de meramente la idea no se puede porque económicamente no es viable, bueno, qué cosas sí se puede hacer también, ¿no? Con lo que tenemos. Y en esa capacidad también el arte creo que nos da muchas luces, inclusive el tema de las piedras me encantó, porque no es que se necesitara demasiados costosos recursos, sino que tú ibas con las piedras cogiéndolas en el camino, ¿no? Y de esta manera replanteando otra reconfiguración de la persona en el planeta Tierra, la roca, la geología, y cómo eso nos conecta con las estrellas, con otros planetas, ¿sí? Entonces, a lo mejor como ya un poquito cerrando también un poco esa conversa, Adriana, creo que también tu trabajo de curaduría pone justamente en diálogo todo eso que han mencionado John Mario y Ani. ¿Cómo haces tú también en el diálogo con esas diferentes artistas, maneras, formas de conocer carpinteros y has hablado pues de varias personas con las cuales tú tienes que colaborar, ¿no? Para crear esos espacios. Y una cosa importante que me gustaría que un poquito nos hables del espacio público, porque lo has mencionado y estamos en un museo que también creo yo que ha transformado o está constantemente afianzando, haciendo una contraposición y creando o fomentando o a lo mejor problematizando el espacio público. Y en esta idea es un poquito, bueno, ¿qué significa inclusive el tema de los museos en relación a su rol o su intervención en el espacio público? ¿Qué es esto de espacio público? Bueno, vamos por partes. Pues sobre el asunto como de diversas disciplinas que convergen en la curaduría, pero sobre todo, por ejemplo, en los museos, ¿cierto? En las áreas del museo que son diferentes de las de cualquier empresa, ¿cierto? Un museo pues también tiene el abogado y el contador y todo eso, pero tiene una serie de profesionales que son técnicos,
¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el conservador, el que administra la colección, el curador, los de educación, o sea, hay todo un entramado de profesionales y cuando, digamos, se trata específicamente de una curaduría, pues este es un rol que finalmente, a ver, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Es un rol más bien articulador, porque tiene una parte pues de investigación previa, pero la curaduría, una de sus definiciones es que es una investigación aplicada, entonces necesita aplicarse y para poder que eso suceda, tenés que estar en diálogo con el equipo de conservación, de administración de colecciones, los montajistas, los de producción, ¿cierto? Los de diseño gráfico, los de comunicaciones, con educación, bueno, eso es todo el entramado y depende pues qué tan grande sea la institución, pues cada área más o menos ya sabe qué tiene que hacer, o sea, solamente recibe como ¿la qué? Como en atletismo, la que le entrega a uno y le posta para el relevo, ¿cierto? O más que relevo, pues para hacer lo que sabe hacer. Cuando la institución es más pequeña, pues en el curador recaen muchas más responsabilidades porque tiene que articular un montón de personas que no necesariamente son expertas en lo que hay que hacer. Entonces hay que estar ahí muy de cerca, ¿cierto? Los mediadores en los museos pequeños no tienen ni idea ni de educación y más o menos están aprendiendo de qué se trata la colección y hay que estar ahí, ¿cierto? En un museo pequeño también, el que administra la colección no tiene ni idea, está aprendiendo. Entonces es un asunto, por un lado muy pedagógico y por el otro lado pues de una paciencia infinita para ir logrando que algo tenga el nivel que debe tener, ¿cierto? Con los menores recursos. Respecto, para impactar un poco con el asunto del espacio público, quería mencionar que una cosa es lo disciplinar, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, en el grupo de investigación en el que yo estoy, pues se llama grupo de investigación, pero la metodología son solo estudios de caso y no pasan de ahí, excepto que resultan en artículos para una revista o algo, ¿cierto? Pero no son pues unas super investigaciones, sino que es la sumatoria de pequeños estudios de caso, hechos por personas de todas partes del mundo. El grupo que se llama el Institute for Public Art está dividido en 7 regiones globales y de cada región tiene un representante. En este momento yo represento Latinoamérica y de cada región hay por lo menos 3 o 4 investigadores. Por ejemplo, en nuestro caso hay de México, de Chile, de Brasil y bueno, y de Colombia, pero puede variar. Asimismo, estas personas que hacen parte del grupo, somos pues los internacionales, ya les voy a contar el otro detalle, los internacionales todos venimos del mundo del arte, pero con cruces disciplinares. Y además están los historiadores del arte, los artistas, los curadores, los productores, solo los teóricos, hay toda pues una gama como de profesionales del arte específico, pero en los últimos años, desde 2016, exceptuando los años de pandemia, nos reunimos anualmente en China y entonces llegamos a Shanghái y estamos hablando de un choque cultural tenaz, además de que nosotros venimos de todas partes del mundo. Entonces tengo una compañera de Ucrania y varios de Sudáfrica y uno de todas partes. Sí, ok. De todas partes es un grupo como de 40 personas. Entonces, muchas disciplinas, muchas maneras de entender el arte, muchas, digamos, asuntos culturales específicos de cada uno, pero de todas maneras, nosotros, yo pues en chiste digo que somos como en fútbol, China versus el resto del mundo, ¿cierto? Porque de todas maneras nosotros venimos de una formación occidental de arte. Entonces somos los occidentales, así seamos de 1000 partes, versus China, porque ellos, a ver, hablando de lo disciplinar, a nosotros nos invita la facultad, es la Universidad de Shanghái la que patrocina, digamos, es la Facultad de Planificación Urbana, que tiene una escuela de artes y tiene un doctorado en arte público.
Entonces el diálogo es bien teso, o sea, la misión de todos nosotros es ir a dar una ponencia. A veces ponen como unos asuntos así amplios que discutir, otras veces es un poquito más libre, pero todas las veces y cada una de las veces que yo he ido virtual, pues en pandemia era virtual y las otras presenciales, es como, no entiendo nada, porque entonces llega el planificador urbano a hablar de arte público de una manera que nada que ver con lo que nosotros pensamos que es el espacio, que es el arte y que es lo público, ¿cierto? Hay, por ejemplo, ahí mismo hay pregrado en paisajismo, pregrado, ¿cierto? Entonces tenemos, y ellos son un poco un intermedio entre más o menos arquitectos, más o menos decoradores de espacios, más o menos, y entonces una vez más, la lógica de las intervenciones artísticas en espacio público son muy complejas, porque China pues anda en ese despertar al occidental que hace que pierdan mucho de lo que han construido por miles de años y tengan una concepción súper reduccionista de lo otro, ¿cierto? Entonces ahora están en modo tumbar villas enteras para construir megaciudades. Entonces el asunto social de acercamiento a las comunidades es durísimo. Y bueno, ahí entramos nosotros solamente de lejitos a manera de estudios de caso. Entonces, por ejemplo, quería conversar sobre, pues o contar la experiencia. Hay un colectivo de arquitectos en Bogotá, artistas arquitectos, que se llama Arquitectura Expandida. Ellos son muy especiales porque pues son arquitectos de base, no todos, pero pues los líderes, que está Ana López, que es una española, entre otros. Y ellos lo que hacen es ir a hacer como acupuntura, ¿cómo le llaman a eso? Urbana. Una vez, yo no sé quién, la invitó a China, pues a ellos, al grupo, y fueron varios, a China, justamente a una ciudad que es una callecita, no más, y que estaba ya en miras de todo el equipo de renovación urbana, para borrón y cuenta nueva, y esa callecita, pues, digamos que no valía la pena en esa lógica, pues porque es una callecita, ahí casi no vive gente, la población pues es mínima, no tiene mayores valores arquitectónicos pues de esos palacios chinos, qué sé yo, pero el grupo de arquitectura expandida lo que se da cuenta es que es una comunidad de adultos mayores, toda de adultos mayores, y que ellos todas las tardes, lo único que digamos que se ve que hacen en espacio público, pues además de salir a comprar algo, en fin, es que salen en la tarde a tomar té. Entonces Ana que es la líder, pero todos ellos lo que hacen es un ejercicio de mobiliario urbano donde construyen unas bancas que las ponen en la puerta de la casa de cada uno, entonces se ve la callecita, es una sola callecita, todas con una banquita que además tiene pues unos asuntos simbólicos pues de colores y de, en fin. Para hacer, o sea, su misión es hacer visibles los ancianos para que la municipalidad pues se cuestione un poco sobre las decisiones. ¿Qué pasó? No sé qué pasó al final, pero digamos que el ejercicio es así de simple, es un asunto de hacer visibles a unas personas que ocupan unas ciudades o unas villas de muchísimos años que el valor es ese, ¿cierto? Entonces ahí el asunto interdisciplinar, intercultural es un rollo. Intercultural. Y este punto que lo traes ahorita en la conversa muy clave, porque nos pones a pensar inclusive, wow, o sea, el espacio público significa diferente, algo distinto según la cultura. Inclusive este bagaje occidental, ¿no?, que nos ha llamado la atención. Partimos de una mirada todavía muy eurocentrista, occidental, los pueblos originarios de Abya Yala también tienen un lugar en esta América Latina, caribeña, pero todavía falta inclusive poder
hacer más evidente también, así como lo hicieron este colectivo en esta calle en China, de las personas y esos conocimientos, esas prácticas. Entonces me parece muy interesante esto que nos provocas también, Adriana, sobre lo intercultural y cómo esto nos reconfigura también entonces qué es lo público, cómo lo entienden en la China el espacio público, qué implica esa ingeniería de la construcción de nuevos espacios, ciudades, y esto que está pasando también en el mundo, porque también lo vemos acá de muchas maneras. Vemos una especie de imaginario estadounidense sobre la globalización y la manera como deben ser las ciudades, que muchas veces uno empieza a ver que hay unos almacenes enormes, que cada vez son más grandes estos almacenes y son muy similares la manera como se estructuran en la configuración urbana. Entonces, claro, nos generan todo este tipo de preguntas. Bueno, como para ir cerrando, vuelvo a preguntar por si alguno se anima con alguna pregunta, comentario, porque siempre es bueno y nos encanta también, obviamente, poder escucharles, ya que han venido por aquí. Entonces, sí que les paso el micrófono. Pues antes que nada agradecer por esas ricas apreciaciones que nos permiten seguir pues pensando en todo este horizonte que hay en la conjunción entre creación, espacio, arte y demás. Yo les he escuchado mucho de pronto en una de las visiones, perspectivas que hay en los estudios socioespaciales, y es que el espacio es creado. Pero quisiera también escucharles desde la otra perspectiva, que es correlacional, es simultánea, es que el espacio crea. Es decir, en sus experiencias artísticas, de curaduría y de arquitectura, ¿qué es eso de que el espacio también crea? Porque en los estudios socioespaciales pareciera evidente pues, que con un espacio se crea un tipo de sociedad, se crean determinadas formas de relacionarse con otras personas, en lo político, en lo económico, etcétera. Pero sí en el sentido artístico, arquitectónico de una curaduría, el hecho de decir que el espacio crea tiene un sentido, digamos, y una dimensión mucho más amplia de lo que podríamos pensar desde los estudios socioespaciales. Estaba aquí acordándome que antes de ser geógrafa y antes de ser también magíster en estudios espaciales, vine acá a una de las primeras exposiciones que tuvo el MAM en esta sede, que era cartografías, mapas. Todavía tengo el limpia gafas de eso. Y eso me inspiró mucho, o sea, eso como que me dijo, no, yo sí me quiero ir para ese mundo del espacio. Y conecto esto con una pregunta, porque claro, yo había visto el afiche, no lo había detallado tanto y aquí aparecieron las imágenes como más de cerca. Ya nos contaste como lo que hay detrás y toda la pandemia, pero también es como, yo veía un cerebro, yo no había visto, por ejemplo, que era una piedra, entonces conecto el cerebro con el espacio mental, pero ya viéndolo más de cerca sin el trípode, pensé que esas líneas están casi marcando los usos horarios. Y entonces la pregunta por el tiempo, que acá apareció mucho el espacio, pero me acuerdo mucho que en la maestría hablábamos mucho del tiempo, entonces también ahora hablé del tiempo que pasó desde que inauguraron esta sede del MAM y eso, como el tiempo ahí, qué relación tiene con la creación. Vos hablaste un poquito del tiempo, como que te dedicaste a pintar la madera para tener el tiempo para poder pensar y poder mandarle minutos al man allá, pero eso, la pregunta por el tiempo en sus creaciones en relación con el espacio.
Muchas gracias. Si quieren, pueden responder de manera aleatoria a estos dos preguntas que nos han hecho, que me parecen también bien importantes como para hacer como ese cierre. Por democracia, yo. Bueno, de una, hágale sin miedo. Bueno, de lo que propuso Luis como tema, yo creo que sí, en efecto, pues todos los espacios crean. Y creo mucho, otra vez me voy a devolver como algo que dije ahorita, desde la experiencia. Puede que haya ¿cómo decirlo sin que suene horrible? Como cierto nivel de control en el proceso creativo, donde tú quieres que el proyecto, el edificio, la obra, lo que sea que estés imaginando sea de X o Y manera. Pero creo que eso de crear va como súper más allá de la experiencia de los otros. Yo puedo decir que mi edificio tiene cierta altura, que está ubicado de cierta manera, que el acceso es de A, B, C, pero es imposible predecir que en el acceso que yo estoy diseñando se va a sentar gente a parchar, a tomar tinto, o que van a grafitear, que eso nos ha pasado ya pues como en varios proyectos, que va a llegar alguien a intervenir una pared porque ajá, cierto, como voy a llegar y lo voy a grafitear y voy a crear otras cosas con esto y lo voy a volver el espacio de la manifestación o el espacio de lo que tengo que decir, o voy a volverlo más cotidiano todavía. Yo que trabajo con señoras pelimoradas, pues yo digo así por molestar, ¿cierto? Como fue que nosotros ya nos pasó, digan, no, es que el concreto pulido es hermoso, es un material limpio y nos estamos imaginando que esta escalera es así y llegamos, es muy difícil transmitirle esa idea de lo que se está proponiendo crear al otro, a pesar de que usted haga 100.000 imágenes, planos, detalles, esquemas, eso es muy difícil porque también esa inteligencia espacial es algo que se desarrolla en el tiempo, que se estudia, que se investiga, que se aprende, es un lenguaje per se. Y nos ha pasado cosas como, sí, la escalera de concreto, que es preciosa, que es divina, y llegamos y la señora dice, no, es que enchape, porque es que el concreto es muy de pobre y es horrible y lo interviene y se apodera de él. Entonces, pues como en las múltiples dimensiones de lo que es la interacción social, ¿cierto? Que eso está absolutamente fuera de nuestro control, de la experiencia del espacio, que también está absolutamente fuera de nuestro control, de la apropiación de ese espacio, de decir, lo quiero grafitear, quiero poner el mueble acá, que nosotros digamos, mira, el mueble va acá, yo tengo un sueño súper perverso de arquitecta, que es vaciar muebles de concreto para que no los muevan, que pesen tu vida, para que no se muevan, pero no, en la vida real la gente llega y mueve las cosas, se apropia de eso, ¿cierto? Como que hace parte de la cotidianidad y eso propone otras maneras creativas de vivenciar el espacio a través de la experiencia y por lo tanto de crear. Y pues la pregunta de Isa es como pregunta de tesis doctoral, ¿cierto? Porque el tema del tiempo tiene como muchas maneras de enfrentarse. Digamos que cuando yo estaba haciendo mi trabajo en la maestría, se habla de presente, pasado y futuro, y también como pensándolo en tercera persona, porque estaba hablando de la vida de los otros. Y ahí pues como ordenar el espacio-tiempo es de alguna manera lograble. Hay otro espacio que a mí me da miedo, pues que confieso que me da miedo, y es como el tiempo que puede durar una intervención nuestra, ¿cierto? Como la arquitectura precisamente es una intervención en el espacio de largo aliento y uno ni siquiera piensa igual. Hay proyectos que yo veo cuando estaba en la universidad que hice y digo, ¿cómo hice eso? Pues como que todo mal, pero ya iba a quedar por un montón de años y un montón de tiempo, va a durar la obra arquitectónica, no se desvanece, son proyectos pensados para quedarse ahí torturándolo a uno de todo lo mal que pensaba en sus etapas de inmadurez. Pues sí, ya lo hemos hablado, como que cuando uno estudia arquitectura, ¿a quién le muestran? A los arquitectos viejos, uno le muestran un montón de gente de 80 años que ya pensaba limpio porque ya había metido las patas 100.000 veces en otros proyectos, entonces como esa es otra escala del tiempo, como cuánto dura esos procesos creativos, esos pues como procesos proyectuales y de producción del espacio, que yo digo que arrancan desde la génesis, como en estos días estábamos leyendo una cosa de Ketlas, pues como del proyectar, que es yo lanzo
y lanzar es hacia el frente, lanzar es pues como viene de la misma etimología, proyectar y lanzar vienen de la misma etimología y es algo que yo lanzo estando en un punto del espacio-tiempo hacia el futuro o hacia adelante, desde un atrás hacia adelante. Y cuando uno intenta volver eso como también proyecto, pues un proyecto desde que nace, hay cosas que uno ha pensado por muchos años y pasan 10, 15, 20 años después, lo ejecuta y ahí van a permanecer otro montón de tiempo y se van a ver afectados por otras temporalidades, que es las temporalidades de los que los habitan y en fin, yo creo que la pregunta del tiempo es remortal, es de tesis doctoral, pero sí. ¿Quién más quiere? Bueno, sobre estos dos puntos, el primero sobre si el espacio crea, bueno, yo no lo tomaría en sentido literal, ¿cierto? Como que el espacio produzca o genere un producto creativo por sí mismo. Yo lo que pienso es que hay que interpretar esa expresión en un sentido como figurado, es decir, el espacio inspira a la creación, ¿cierto? O despierta posibilidades de creación y de actuación en él o desde él. Pero para que eso ocurra tiene que haber una activación del espacio, ¿sí? Es decir, y esa activación la ponen en marcha los seres, ¿sí? Los seres que lo habitan, los seres que lo experimentan, que lo recorren, que lo vivencian. Y eso pasa en el campo de la arquitectura, ¿cierto? Hay espacios, por ejemplo, de una vivienda que son más usados que otros, por cualquier razón, ¿cierto? Hay espacios en los que uno prefiere estar de su propia casa y otros en los que prefiere no estar o usarlo solo para acciones específicas, pero hay lugares que como que donde uno anida, donde uno desea permanecer más tiempo. Esas son formas de activar el espacio y de usarlo creativamente. Y lo mismo pasa con las obras de arte, ¿sí? Particularmente con las obras de arte público. Hay obras que son apropiadas por el público, son utilizadas por el público, son visitadas, y otras que simplemente llega un punto en el que después de la novedad de su emplazamiento, pareciera como que se borraran, como que se desaparecieran en el paisaje, se naturalizaran en el lugar. Y yo creo que algo que tiene que ocurrir con el arte es que no se debe naturalizar, debe siempre de alguna manera sorprender, inquietar, movilizar, porque cuando se naturaliza, cuando se vuelve parte ya de un lugar de una manera tan característica, inseparable, a mi modo de ver ya perdió como su capacidad de conmover, de impactar, de suscitar inquietudes, preguntas, etcétera. Entonces yo pienso que el espacio crea en tanto inspira, ¿cierto? Y en tanto moviliza su activación, ¿no? A la activación en términos de lo que puede ocurrir en él y de hecho ocurre. Respecto al otro tema del tiempo, que ese es otro eje sustancial que daría para otra conversación, charla y hasta programa de doctorado, un doctorado en temporalidades. La experiencia o relación del arte con el tiempo es bien compleja. En mi caso particular es una experiencia de largo aliento, de tiempo en muchas ocasiones que como que se detiene, se pausa. Hay obras que digamos, nacen en un momento determinado, pero no llegan a verse concluidas o a cristalizar hasta muchísimo tiempo después, ¿no es cierto? Porque ocurren una cantidad de vicisitudes entre ese primer momento en el que surge una idea o se despierta una observación, una inquietud con algo que se percibe, etcétera, o con algo que se experimenta,
pero que requiere de una elaboración que puede tardar años. En otras ocasiones ese tiempo es más breve, o sea, ocurre como una especie de ¿cómo llamarlo? Como de epifanía, ¿cierto? Y llega una idea clara y diáfana, completa, de manera inesperada, y sientes que tienes que ejecutarla porque tienes los recursos, tienes los medios y estás en un momento en el que es viable llevarla a cabo. En el caso, por ejemplo, de esta instalación de ejercicios de agrimensura, no crean que yo llegué con las piedras el martes y al viernes siguiente ya estaba elaborando la obra, no, esas piedras permanecieron en mi estudio durante meses, ¿sí? Allí recibiendo polvo, estorbando, las corría de un lado para otro, de otro lado para el uno, en fin, y observando otras cosas, otros fenómenos, leyendo, viendo cómo evolucionaba todo este fenómeno de la pandemia, cómo esta cosa de esta enfermedad global volvió tan pequeño al mundo, ¿cierto? Porque es que hay que pensar solamente que este virus saltó desde China a Latinoamérica en cuestión de dos vuelos internacionales, ¿cierto? De China a Madrid y de Madrid a Latinoamérica, ya teníamos aquí el virus en cuestión de semanas. Entonces, el tiempo ahí se vuelve relativo, literalmente, o sea, se puede estirar o se puede encoger, ¿no es cierto? En el proceso creativo el tiempo es sumamente maleable, sumamente cambiante y difícil de predecir, pero eso es lo fascinante también. O sea, a mí me encanta cuando, digamos, ejecuto una obra y me pongo a rastrear cuándo se originó esa iniciativa, esa idea, y descubro que eso se devuelve a muchos años atrás, o en otras ocasiones cómo surgen también cosas de manera intempestiva y abrupta y son igualmente válidas. Entonces, esto es bien interesante de discutirlo, de reflexionarlo, porque tiene implicaciones filosóficas, tiene implicaciones pues, también de la experiencia de vida, anecdóticas, y a muchos otros niveles pues como de la vida, ¿no? y del pensamiento. Vale, yo voy a hacer una mezcla entre lo que el espacio crea y la dimensión temporal, ¿cierto? De manera bien escueta. Las exposiciones son espacios temporales. La museografía es arquitectura temporal. Y ahí, digamos que pasan dos cosas. En una exposición el espacio ya está dado, o sea, tiene unas dimensiones, una altura, una materialidad, unas condiciones, pero es la exposición la que hace que otras cosas se creen a partir de ahí, ¿cierto? Desde asuntos sensoriales, ¿cierto? Como de percepción, hasta asuntos súper intelectuales respecto a lo que sea que se trate la exposición. La museografía tiene un componente además temporal, no solo porque es temporal o de corta duración o de unas duraciones específicas, no de concreto para siempre, sino que además están en materiales contemporáneos, porque por ejemplo en el caso en el museo que yo estoy asesorando ahora, es un museo histórico de literatura con una colección del siglo XIX, está lleno de muebles de principios del siglo XX, y hacer museografía ahí, pues es muy tentador hacerla que se camufle en el espacio, que no se vea, pero entonces no digamos que no está bien que parezca un mueble antiguo, ¿cierto? Debe saberse que es un mueble de hoy, que lo que hace es crear diálogo con un mobiliario de otro momento, además de unos objetos, pues de unos bienes de distintos, ¿cierto? Documentales, utilitarios, artísticos, en fin. Entonces ahí es donde está un poco como esas formas de crear que tienen los espacios, por lo menos en lo que en este ámbito. Y yo no sé, pienso que también como en lo personal es una forma para mí de hacer arquitectura, que
pues que es espacial, que no necesariamente depende de mis habilidades técnicas como proyectista, ¿cierto? Pero sí que permite unos diálogos, pues sí, unos diálogos con ese espacio, con esos artistas, con la colección de los museos, incluso con el futuro, sobre todo en eso de que ya se sabe cuándo termina. Bueno, con esto quisiera, como para cerrar, creo yo que todas estas conversas son como muy provocadoras, porque nos ponen a pensar, cada uno de nosotros tiene también sus propias experiencias con los espacios, pero también tiene a lo mejor inquietudes, intuiciones acerca de crear o reconfigurar ese espacio con el cual uno ya sea convive o ya sea que también en esto que llamamos ciudad habitamos. Entonces creo que esta conversación, haciéndola acá en el museo, también nos ha propiciado entender el papel también de los museos en la configuración espacial de las ciudades, pero también cómo le estamos dando en el mismo lugar donde se expone, cómo le podemos dar tantos sentidos distintos, desde lo psicológico, desde lo conceptual, desde lo mental, desde la parte emocional. Inclusive siempre he podido distinguir que cada uno de ustedes tiene como un deseo, ya sea por el bienestar, ¿no? Por el bienestar de la humanidad, la salud, pero también en diálogo con lo público, con quienes somos como especie humana. Agradecemos efectivamente al Museo de Arte Moderno, también al INER por este diálogo que esperamos que podamos en otra ocasión hacer como otro espacio de diálogo y de conversa. Y también a todos ustedes. Hemos grabado la conversa para que la puedan ver en los canales del museo y del INER, donde lo vamos a subir para que con más tiempo, porque creo yo que hay muchas cosas por seguir reflexionando. En ese sentido, muy buenas noches. Gracias a todas y todos. Hasta una próxima oportunidad.